Bienvenidas nuevamente, como de costumbre, todos los jueves a estas sesiones que nos encantan y le empiezan a encantar a todos los insolentes. El tema de hoy, vamos a tratar lo que queda cuando los recuerdos se van. Bueno, bienvenidos a Consultas Psicológicas con Adri y Gina. Hoy exploramos un tema que toca a muchos de nosotros, aunque a veces lo evitemos. Cuando la memoria empieza a fallar, cuando los recuerdos se vuelven frágiles o simplemente se nos escapan. Porque la memoria no es solo lo que recordamos, también es lo que somos, lo que nos conecta con quienes fuimos y con quienes queremos seguir siendo. Adri y Gina, gracias por estar aquí. Para empezar, Adri, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando hablamos de pérdida de la memoria? Bueno, muy buenas tardes a todos los insolentes, a todos los de nuestras redes sociales, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? No, Adri, muy buenas tardes, qué bueno tenerte aquí. Bueno, lo primero que pienso es en el temor, en ese momento en que te das cuenta de que tu nombre ya no aparece, de que un rostro te resulta extraño, o de que una historia que solías contar se ha vuelto confusa. No porque no existiera, sino porque tu mente no la sostiene con la misma nitidez. Y en la práctica clínica lo vemos muy comúnmente, ¿no? No solo implica olvidos puntuales, sino el impacto profundo que tienen en la identidad y en la sensación de ser de uno mismo. Así es, ¿qué piensas, Ginita? Bueno, pues esto también me recuerda algo que leí algún día en un libro de Leonardo Abello, donde explica que la memoria es como un territorio emocional donde vamos construyendo desde la infancia, desde nuestras raíces, y cuando ya empieza a perderse sentimos que parte de nuestro mundo interno se ha borrado. Entonces hoy queremos acompañar a quienes sienten esa pérdida para que sepan que no están solos y que este espacio es para acompañarlos desde la comprensión y el cuidado. Bueno, perfecto. Antes de seguir, me gustaría que las personas que no se escuchan piensen. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que se te olvidaba algo importante? Puede ser el nombre de alguien, una fecha, un encuentro. Vamos entrando a una parte importante de este tema. Muchas personas sienten que están olvidando más de lo normal, pero no saben si es estrés, es la edad, distracción o algo más profundo. Adri, ¿qué dirías que debemos entender primero cuando hablamos de pérdida de memoria? Bueno, lo primero es quitarle la culpa a las personas. Cuando alguien empieza a olvidar las cosas, lo más común es que lo oigamos decir, no sé qué me pasa, antes no era así, estoy fallando. Pero la memoria no se pierde porque nosotros querramos, ni porque seamos descuidados. No es que dejamos de hacer ejercicio y por eso perdemos la memoria, no. La memoria es un sistema vivo que depende de factores emocionales, biológicos, sociales y hasta familiares. Por eso, como dice Abello es un neuropsicólogo que escribió un libro muy chévere y es Para que no se le olvide. Es muy interesante, entonces, porque lo estamos nombrando, pero pues es importante para que no se le olvide. Para que no se le olvide. Es muy chévere este libro. Entonces, el que dice, la memoria no se apaga de un día para otro, se va desdibujando con silencios, con sobrecargas, con historias que ya no se encuentran en ese espacio donde sostenerse. Bueno, y hay algo clave ahí en este tema, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta, y es que no todas las pérdidas de memoria son iguales. Entonces, podemos olvidar por estrés, por un trauma emocional, por bloqueos afectivos, por agotamiento mental, o también por un deterioro neurológico. Entonces es importante identificar qué tipo de pérdida estamos teniendo. No es lo mismo olvidar una conversación porque estás sobrecargado o olvidar el rostro de mi hijo. Pues no, nada tiene que ver una cosa con otra. Por eso es tan importante no asumir sino observar. Esto es un trabajo para los que están alrededor. Tenaz, mire, eso me parece fundamental porque mucha gente piensa que los olvidos son siempre señal de algo grave o que simplemente es la edad. ¿Podemos nombrar algunos tipos de pérdida de memoria para que la gente empiece a identificarse? Sin tecnicismos, como siempre lo hacen ustedes. No, eso sí, nos encanta. Claro que sí. Podemos hablar de 3 formas comunes de pérdida de memoria.
La pérdida de memoria por saturación emocional. Entonces, aquí hay estrés, ansiedad, algún duelo o exceso de tareas. Aquí la mente no olvida, lo que hace es protegerse. Cuando tú tienes un evento muy traumático, entonces la mente olvida. Entonces, en eso lo que hace es proteger. Si el sistema está lleno, lo que no es prioridad se borra. Entonces eso lo vamos dejando allá en el rinconcito, en el último rinconcito. Perfecto. Está la pérdida de memoria selectiva. Suele estar relacionada con traumas, dolor o emociones que no pudieron procesarse. A veces no olvidamos porque sí, sino porque recordar duele. Tuvimos un accidente, tuvimos una pérdida, ese momento exacto lo olvidamos. Y hay pérdida de memoria progresiva o neurodegenerativa, como ocurre en los casos del Alzheimer u otros deterioros cognitivos. Aquí lo que se pierden no son solo los datos, sino la identidad, vínculos, historias personales. Y lo interesante acá es que la memoria no es solo un proceso mental, es una experiencia emocional. Recordemos mejor que lo que nos tocó el alma o lo que tuvo significado o lo que nos involucra algún tipo de afecto. Es por eso que las personas pueden olvidar dónde dejaron las llaves, por ejemplo, o que descargué esto acá. Pero recordar una canción de la infancia o el olor. ¿No les ha pasado que llegan a un lugar y dicen, ay, huele a la sopita de mi abuelita o huele el olor del perfume del exnovio? Total. Esos son recuerdos emocionales. Oiga, eso me mueve mucho porque todos tenemos recuerdos que sobreviven en el tiempo y otros que se desvanecen sin permiso. Entonces, ¿se puede prevenir la pérdida de memoria o solo acompañarla? Bueno, ¿Qué dice Ginita? Las dos cosas. Depende del caso. Entonces, podemos prevenir, estimular y acompañar. Entonces, lo más importante es no dejar sola a la persona que empieza a olvidar. ¿Sí? La memoria no son solo hacer ejercicios, no es solamente llenar el crucigrama y esto. Sí, esos son ejercicios que pueden ayudar a prevenir. Pero hay unos vínculos, historias compartidas, ese afecto, eso nos va a ayudar a tener una cercanía más con quien está enfrentando este proceso. Entonces, como lo dice Abello en el libro, es que hoy Abello nos centra. Qué bueno. Porque digamos que él es una eminencia en el tema y sería bueno que quienes quieran profundizar más pudiesen leer de él, o quienes tengan un familiar que está enfrentando este proceso de pérdida de memoria, se involucre más en el tema porque lo explica de una manera muy fácil. Entonces él nos dice que la memoria es también un acto colectivo. Entonces, si alguien recuerda con nosotros o para nosotros, ya no se va a sentir solo en el proceso. Es por eso a veces cuando uno se sienta con sus abuelos o con sus padres que están empezando a perder la memoria, no es decirle, ay, pero acuérdese que usted tiene que saber, no es, se acuerda viejo cuando pasó tal cosa, no, que había una persona, entonces de pronto tratarle de incluir colores, olores, lugares, y eso le ayuda a tener momentos de lucidez. Así es, como conectarse. Exacto. Bueno, yo tengo esa vivencia, ¿no? Por mi madre hoy estar padeciendo el Alzheimer. Quiero que nuestros insolentes que están conectados respondan algo sencillo en los comentarios. ¿Cuál es un recuerdo que no quisieras perder nunca? Puede ser un nombre, una imagen, una persona, una frase, un lugar. Vamos a leer algunos en unos minutos. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la pérdida de memoria como experiencia personal, pero quiero que ahora nos movamos a un ángulo muy importante. ¿Qué pasa con la familia cuando alguien empieza a olvidar? Porque la memoria no solo sostiene una identidad, también sostiene un vínculo. Cuando un padre, una pareja o un abuelo empieza a olvidar, ¿qué es lo que realmente se pierde, Adri? Uy, eso es muy real. La pérdida de memoria no solo borra los recuerdos, ¿no? También borra los roles. Cuando una persona ya no recuerda que era el que aconsejaba, el que cuidaba, el que guiaba, eso genera una especie de duelo en quienes lo aman, en quienes están alrededor. Y a veces duele más ver olvidar que olvidar. Porque quien pierde la memoria puede no ser consciente del proceso.
pero quien acompaña lo siente absolutamente todo. Así Sí, es. ahí pasa algo muy fuerte, porque aparece algo que se llama inversión emocional. Los hijos se vuelven padres, las parejas se vuelven cuidadores, o los nietos se vuelven esa memoria externa del abuelo. Entonces, cuando la memoria se fractura, el vínculo se reorganiza y el amor que teníamos aprendido tiene que reaprenderse y recorrer nuevos caminos. Oiga, acompañar a alguien que olvida, uy, también desgasta emocionalmente. Totalmente. Muchísimo. Y es muy fuerte, ¿no? Porque el cuidador vive algo que pocas veces se nombra, es el duelo en vida. No ha perdido a la persona físicamente porque está ahí, pero sí ha perdido partes de ella que son muy importantes. Su forma de hablar, su manera de reconocer sus recuerdos, su sentido del tiempo, y eso puede generar tristeza, cansancio, culpa, irritación, porque usted llegar y que ya no te reconozca como hijo y que te confunda con alguien más, y tú esperando quizás ese abrazo o ese momento especial con ella, es muy difícil. Muy duro. Sí. Y acá pasa algo que es muy frecuente, y es que las personas olvidan al cuidador. O sea, todos están pendientes del paciente, de la persona que está atravesando el proceso, pero nadie se fija en quién lo cuida, en quién el que alimenta, el que está ahí, el que se desvela, el que todo el tiempo está explicando, esa persona que sostiene a la persona que está atravesando por su pérdida. Entonces, acá una cosa importante en estos procesos es hacer una buena red emocional, porque es que sí, la parte médica hace su trabajo, el medicamento tú vas y te lo entregan, a la terapia vas 1 hora, 2 horas y ya, pero lo que al final ayuda a hacer un verdadero cambio o un proceso más llevadero es ese vínculo emocional, es esa constancia de quienes quieren ahí, acompañantes en el proceso. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que están llegando porque hay mucho movimiento emocional en la audiencia. Estoy cuidando a mi mamá con Alzheimer y a veces siento que ya no me reconoce, pero igual me busca para abrazarme. Virgen Santa, yo vivo eso con mi madre. Yo aún no acompaño a nadie con pérdida de memoria, pero este tema me está ayudando a no juzgar cuando alguien mayor repite las mismas historias. Yo lo viví, doctoras. Y cuando mi madre empezó a perder su memoria, ella, pues yo la visitaba seguido y ella me contaba lo mismo 10, 15 veces. Y resulta que al final yo le decía, madre, me has contado 10 veces ya el mismo cuento, amor. Y yo sentía como ella enmudecía, porque utilizaba como un mecanismo, creo yo, de defensa, sin ser experto en la materia, y empecé a darme cuenta que no podía seguirle como reprochando el hecho de que me repitiera tanto. Y empecé también a leer, lógicamente, a compenetrarme con la enfermedad de mi madre y a entender que lo único que hay que darles a ellos es cariño y ser complacientes con todo lo que digan, con todo lo que hablan. Y bueno. Es una manera de aprender. Lo que pasa es que ellos se pueden devolver en la historia y algunas personas pueden vincularlo a uno con alguien de su pasado. Entonces, por ejemplo, si una hija cuida a la mamá, puede empezarle a decir mamá Total. a la hija o papá al hijo. O mi madre le decía a mi papá, su marido, papá. Papá. Así. Sí, porque es lo Qué más duro cercano esto. al vínculo, es durísimo y la carga emocional que se viene para los cuidadores es muy alta. Y repito lo que dije hace un momento, no podemos olvidar al cuidador, a las personas que están alrededor, porque todos nos vamos a cuidar al enfermo, pero si los que estamos afuera nos enfermamos emocionalmente, no vamos a poder cuidarlos adecuadamente. Total. Entonces, una manera de amar y apoyar la enfermedad del otro es cuidarnos nosotros emocionalmente para tener esa base sólida de Y cuidar. esa fortaleza también para cuidar. Eli. Yo siempre he dicho, y es las 10.000 veces que cuentan la misma historia, pónganle cuidado a esas 10.000 veces, porque llegará un punto en que no se la van a volver a contar. Siquiera eso. Entonces hay que comenzar a escuchar a esos seres que tenemos a nuestro lado. Y qué importante lo que nos escriben, ¿no? Porque no todo desaparece cuando la memoria se va,
Muchas veces, aunque las personas ya no recuerden datos, conservan el afecto, conservan gestos, conservan sensibilidad. Pueden no decir tu nombre, pero te aprietan la mano cuando le hablas con cariño. Así es. Y hay que comenzar a cubrirlos con ese afecto. Miren, ahí lo que acaba de decir Adri es ratifica algo que dicen mucho los neurólogos, y ellos hablan acerca de cuando la memoria racional, o sea, mis recuerdos estables se pierden, queda algo muy importante que es la memoria emocional, y esa puede alimentar mucho más el vínculo. La persona puede olvidar tu nombre, quién eres, genealógicamente si eres hijo, padre, esposo, tío, amigo, en fin, pero lo que siente no, lo que siente está ahí, aunque no lo sepa expresar o no le sepa dar un nombre exacto, ese vínculo lo hace sentir esperanzado. Entonces es muy importante tenerlo claro, porque el vínculo al final es lo más bonito. Sí, así es, mire, acompañar a alguien que pierde la memoria no es solo recordarle cosas, también es recordarle que sigue teniendo un lugar, una historia y un lazo con alguien que no desaparece. Aunque la mente olvide, el afecto sigue siendo lenguaje. Hasta ahora hemos entendido qué es la pérdida de memoria, por qué sucede y cómo afecta no solo a la persona, sino a la familia que rodea al paciente. Pero ahora quiero que vayamos a lo que muchísima gente nos pregunta. ¿Cómo acompaño sin agotarme, por ejemplo? ¿Cómo sostengo sin desaparecer? ¿Qué hago cuando la persona no recuerda, pero yo sí? Ginita, ¿por dónde empieza ese acompañamiento emocional? Bueno, se los voy a decir desde mi conocimiento personal. Sí. Lo primero que debemos hacer, aunque suena muy simple para algo tan complejo, va a transformar toda su manera de pensar en esto, y es aceptar que la relación con esta persona ya no va a ser igual, pero que mientras haya un vínculo, la familia sigue presente. Entonces, la relación, el sentimiento va a estar ahí. Muchas familias sufren más por tratar de hacer que todo sea como era antes, y en realidad lo que deben hacer es mirar cómo se plantean su nueva realidad, empezar a acompañar desde la calma y aprender eso que tú dijiste ahora, leer, averiguar, preguntar, porque cuando yo conozco el tema lo puedo afrontar de una mejor manera. Así es, Adri. Bueno, yo le sumaría algo muy importante, y es el acompañamiento. No es solo de paciencia, es de comprensión emocional. No sirve repetirle a la persona, ¿cómo? ¿No recuerdas? Ya te lo dije hace un rato, pero si eso pasó ayer. Eso solo genera frustración para ambos, ¿no? Para mí, que estoy buscando que él recuerde algo que ya no lo va a hacer, y para él, pues porque dentro de todo entiende. La clave es cambiar el enfoque. ¿Qué recuerdas? A que se sienta seguro, a que pueda volver a su espacio, a que lo que hablábamos ahorita, la esencia. Yo siempre les digo, y hago aquí el ejercicio, es ya no se utiliza casi, pero los álbumes. Sí. Eso es muy importante, porque eso ayuda a refrescar la memoria, a que cocinen entre todos esa comida favorita, a que hagan ese juego que hacían cuando estaban allá en su adolescencia, su niñez. Pueden devolverlos. Eso es muy importante. Eso es muy fuerte, porque nos cambia el objetivo completamente. Entonces no se trata de corregir, sino de conectar. ¿Sí? Exacto. Adri. Así es. No estamos ahí para que recupere los datos, sino para que no pierda dignidad. Hay una frase de Abello que nos gusta mucho y que deberíamos tener ahí tatuadita, y es: no se trata de devolverle la memoria, sino de devolverle la humanidad. Y bueno, como acompañantes podemos hacer 3 cosas clave. Entonces acá los ejercicios que nos gusta dejarles para que los recuerden. Validar en vez de corregir. Entonces, ¿qué quiere decir? No le voy a decir, eso no pasó así. No, vamos a decirle, entiendo que lo recuerdas diferente, cuéntame más. Ahí lo estoy corrigiendo, pero le estoy dando la oportunidad de escucharlo y que no se sienta mal. Cuando la persona ve que lo corrige, pero que lo hago de manera calmada, se siente en calma, entonces se siente mejor. Crear puntos de ancla emocional. ¿Qué es eso? Eso suena raro, difícil. No, hay, por ejemplo, buscar qué canción de la infancia le gusta, o qué frase amorosa,
le hace sentir bien, buscar esos olores conocidos, esos lugares conocidos. Por ejemplo, uno les dice mucho, es importante que si habitan en la casa no muevan nada de los espacios de la casa. O sea, no importa, limpien, organicen, pero si esta mesa estaba acá y es el último recuerdo sólido de mi familiar, esto no se puede mover de acá porque eso va a crear angustia, estrés, porque Sí, le quita su recuerdo, lo que ya está preestablecido. Entonces es muy importante. La memoria emocional no se borra tan rápido como la lógica, entonces vuelvo a lo mismo. Esa canción, esa anécdota, esos olores, ese abrazo, a veces la gente lo abraza a uno y lo soba así, y cuando le hacen así, uno recuerda a la persona, ay, eso me recuerda a tal persona. Entonces es importante. Respetar los ritmos del cuidador también es importante. Miren, el amor no justifica el autoabandono. Recuerden esto, el que cuida, quien cuida, también necesita ser cuidado, porque un cuerpo agotado y una mente agotada no funciona, no puede acompañar, no va a hacer las cosas bien, y aunque en su mente esté creer que darlo todo y no fijarse en ustedes es lo mejor, lo que están haciendo es un espacio gigante, se van a enfermar, se van a agotar y no van a poder dar todo lo que quisieran. ¿Qué más? Voy a detenerme ahí porque eso me parece central. El cuidador también necesita cuidar. Eso quiere decir que acompañar no es sinónimo de entregarse por completo. Tal cual. ¿Es así? Así es. Hay una frase que suena muy dura, pero es real. No puedes salvar a nadie sin salvarte a ti mismo. Total. O sea, tú debes estar bien. Ve, si tú no duermes como cuidador, si tú no duermes bien, si tú no comes, si cuando te sientes cargado no pides ayuda, si no te das un espacio para respirar y buscar un poco de calma en ese caos que es ver a quien amas mal, porque eso desgasta, lo que vas a hacer es que cambias tu amor por un desgaste. Y cuando se empieza a sentir el cuerpo y la mente desgastada, Agotada. pues el acompañamiento empieza a ser de una manera diferente y se ve más obligado, no se ve real, y eso se siente. Adri. Bueno, por eso siempre decimos, acompañar no es cargar a otro. Entonces, vamos a caminar al lado, y caminar al lado también implica descanso, delegar, recibir ayuda, decir hoy no puedo, porque si no te sostienes tú, nadie más podrá sostener lo que se viene emocionalmente. Cierren un momento los ojos y piensen en esa persona que hoy están olvidando partes de su historia y pregúntate, ¿qué sí recuerda de mí aunque no lo diga? ¿Qué vínculo sigue vivo aunque la memoria le falle? Porque cuidar no es ir atrás recuperando lo que se pierde, es ir adelante construyendo lo que aún queda y todos los vínculos que podemos seguir formando. Hemos llegado al final de este encuentro y no quiero cerrarlo sin nombrar algo que apareció una y otra vez en los comentarios. El miedo a olvidar y el miedo a ser olvidados. Y ese miedo es profundamente humano, porque la memoria no es solo registro, es raíz. Pero si algo nos deja claro este espacio es que no todo lo que importa se pierde cuando la memoria falla. Hay recuerdos que viven en la piel, en la música, en una mirada, en un gesto de la mano, y hay vínculos que sobreviven incluso cuando el nombre se desvanece. Hoy entendimos que la pérdida de memoria no es solo un diagnóstico, es un proceso emocional, familiar y colectivo. No se trata solo de cuidar al que olvida, también se trata de cuidar al que acompaña. Yo les puedo contar hoy que con mi madre, yo creo, frente a lo que ustedes plantean, ella tiene muy vigente mi voz. Dale. Respira profundo. No, y es, digamos que hablar de eso que nos mueve tanto, pues hace esto, esas son las emociones. Y no debemos frenarnos ante lo que sentimos. Normalmente, cuando hay algo que nos toca muy fuerte, lo que hacemos es no hablarlo, por vergüenza, por temor, por no querer vernos débiles, porque creemos que si alguien nos ve, quitarnos la máscara del ser fuerte, capaz,
entonces está mal. Y no, al contrario, cuando hablamos y podemos mostrar eso, que somos humanos, que sentimos, que nos desvanecemos, que hay seres que nos importan tanto y a veces aunque queramos hacer todo, tienen un proceso, porque la vida es un proceso. Entonces, cuando mostramos esto, créeme, Guacharito, que hoy muchas personas que nos están viendo van a decir, oiga, mi problema o esto que estoy pasando no me pasa solo a mí, porque en esos procesos de tanto dolor uno cree que nadie lo puede entender, porque ¿quién más va a estar atravesando esto? Y muchas más personas de las que creemos están atravesando procesos de dolor por pérdida de alguna manera, ya sea por la enfermedad de alguien que ama o por la distancia de alguien que es muy importante en su vida. Entonces, lo importante es soltarlo. Entonces, gracias, Ginita. Y además también es algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es el miedo que nos da a quienes estamos cerca de personas que olvidan, porque comenzamos a darnos cuenta que también nos puede pasar. Sí. Entonces comenzamos a tener ese temor de qué tanto voy a ir perdiendo cuando me voy a la cocina y me toca que devolverme 3 veces a la nevera o a los otros espacios para poder recuperar. Eso comienza a generar temor, más porque estamos viviendo esa situación en casa. Entonces yo les voy a hacer así como un tip grande. Generalmente nos mandan a llenar sopas de letras, sudokus, pero en realidad, ¿qué se debe hacer? Nosotros debemos de comenzar a cambiar rutinas. Si tú siempre te vas a tu casa por este lado, comiencen a cambiar direcciones por otros espacios. Es que me queda más lejos, no importa. Comiencen a aprender nuevas cosas. Primordial, algo que funciona muchísimo, es instrumentos musicales. Comenzar a aprender a tocar un nuevo instrumento musical que no conoce ayuda a generar nuevas conexiones neuronales. Entonces sirve muchísimo. Para las personas que ya están dentro del proceso de olvido, comenzar a hacer eso, comenzar a enseñarles nuevo. Oiga, venga, pintamos, venga, hacemos, oiga, usted sabe pintar un cuadro, venga, le traigo para que pinte un cuadro. Eso genera nuevas conexiones. Y eso oiga, es tan duro esto que cuentas que mi madre, yo creería que de las personas que he conocido en la vida, era la campeona mundial para llenar crucigramas. Y eso era todos los días. Y entonces uno dice, ¿cómo puede una mente transformarse a tal punto de no recordar nada, de no recordar a sus hijos, a su esposo? Eso es algo muy difícil de asimilar, pero pues está presente. Y entonces, ¿qué hemos aprendido en familia? A entender el tema de nuestra madre, de los cuidadores que la han acompañado durante todo este proceso, porque entendemos lo que ustedes plantean acá. Es que no es solo el paciente, son los cuidadores, que también hay que estar pendientes de ellos, y la familia, lógicamente. Gracias, Adri, gracias, Ginita, y gracias a cada persona que nos acompañó hoy desde su casa, desde su trabajo, desde su silencio o desde su dolor. Si este espacio te dio calma, una respuesta o simplemente compañía, entonces ya cumplió su misión. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, donde continuamos extendiendo estas conversaciones necesarias. @el insolente y @adrigina en todas las plataformas. Ahí seguimos compartiendo reflexiones, herramientas y espacios para cuidar lo que no siempre se ve, pero siempre se siente. Nos escuchamos en el próximo encuentro y recuerden, con Adri y Gina, la salud emocional en las mejores manos. Reiterarles mi agradecimiento infinito por la presencia de ustedes en el Insolente todos los jueves. Yo a partir del lunes de la semana entrante no voy a estar. El director encargado va a ser Andrés Cárdenas, quien va a liderar los destinos del Insolente mientras nosotros regresamos de un viaje que vamos a hacer con mi Martica. Entonces, muchas gracias, Insolentes. Por acá nos están haciendo saluditos en Facebook. Dice Juan Carlos González: buenas tardes para todos los Insolentes y muchas bendiciones.
Antonio España Bocanegra, buenas tardes, insolentes. También Antonio nos cuenta, nos dice, y a la mesa de trabajo. También Nelsi nos escribe, buenas tardes para todos los insolentes, Dios los bendiga. Estela Díaz, muy buenas tardes a la mesa de trabajo, un abrazo, gracias Estelita. Luz Martínez, buenas tardes para todos los insolentes, Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, la gente se conecta, Adri y Ginita, y reiterarles siempre el agradecimiento infinito que tengo porque estos temas tocan el mundo, porque la salud mental está en peligro. Así es. Entonces hay que estar pendiente de nuestros insolentes. Ya saben que pueden consultar nuestras psicólogas, que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y van a recibir una pronta respuesta. Claro. Gracias.